Hola iglesia, ¿cómo están? Espero que Dios les continúe bendiciendo. ¿Qué tal si entregamos este tiempo en las manos de Dios? ¿Qué tal si donde estás dispones tu corazón, dispones toda tu mente y todo lo que está allí para que te conectes con esa persona que te dio la vida, con esa persona que siempre está dispuesta y disponible para ti? Señor, hoy nos entregamos a ti con un corazón dispuesto a dejarnos enseñar, dejarnos moldear por tu presencia. Ven a guiarnos, quita de nosotros tal vez toda carga que tengamos. Y venimos con un corazón sediento y hambriento de tu palabra y de tu presencia. Ven a hablarnos en este día. Toca mi familia. Ministra, Señor, todo lo que soy. Bendice las obras de nuestras manos. Y ponemos este día y lo que resta de los días, Señor, en tus manos. Y que siempre caminemos contigo, papá. Te doy muchas gracias. Bendigo cada persona que hoy nos está viendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, quiero compartir un tema contigo que he nombrado: no se puede agradar a Dios. Y ustedes, ¿cómo pensarán eso, no? ¿Cómo así que no podemos agradar a Dios? Y en la Biblia, en su palabra, hay un versículo muy importante, además de todos los que hay, que me explica esta palabra, esta frase, este título. Yo quiero que me acompañes a Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora sí me entiendes cómo es que no se puede agradar a Dios. Si no tienes fe, es imposible que agrades a Dios. Hoy quiero compartirte acerca de esto, acerca de la fe, acerca de hombres que dudaron, hombres escogidos por Dios en la Biblia que dudaron, otros hombres, que creyeron hasta el final. Pero toda la vida de esos hombres se basó en algo, y es la fe, en creer que hay un Dios, que el que se acercó al Señor crea que le hay, porque sin eso es imposible que le agrademos. Entonces tú puedes hacer muchas obras, tal vez tú puedes amar a muchos, hacer que tus hermanos estén bien, tú no peleas con nadie. Tú puedes hacer muchas cosas, pero si todas las cosas que tú haces no tienen fe, no estás agradando a Dios. Por muy bonito que oremos, por muy bonito que prediquemos, es más, por muy bonito que cantemos o alabemos, si lo que yo hago, en lo que yo hablo y expreso, no tengo fe, simplemente no estoy agradando a Dios. Entonces la invitación es esa, mi hermano. Usted que me está escuchando, joven, jovencita, hombre, mujer, todos los que están allí conectados, si no tienes fe, es imposible que puedas agradar a Dios. Entonces, hablando de la fe, hay un hombre que todos conocemos y es el rey David. Y sabemos la historia del rey David, aquel que derrota al gigante, aquel gigante que tenía oprimido y atemorizado al pueblo de Israel en aquel entonces. Y recuerdo muy bien que David estaba allí, como quien dice, sin querer queriendo, cuando estaban en guerra estos pueblos, Goliat del pueblo filisteo con Israel. Pero ningún israelita se atrevió a pelear con este gigante, a pesar de que todos sabían que era el pueblo de Dios. ¿Sabe qué ha pasado con este pueblo? Habían perdido algo muy valioso, que usted y yo podemos tal vez perder, o tal vez podemos menguarla, que baje, y es eso lo que estoy hablando, la fe. Este pueblo había perdido la fe, había perdido su convicción, había perdido la visión de aquel que lo llamó. Pero había un jovencito llamado David que no la había perdido. Y tal vez tú eres ese jovencito, esa jovencita, esa persona que está en la casa, que a pesar de lo que está pasando, tu fe sigue intacta, que a pesar de las circunstancias,
Tú te aferras al Señor porque tienes fe. Y este joven David va y se enfrenta a este filisteo Goliat. Y sabes una cosa, David no tumbó al gigante por su fuerza, porque si vamos a medir de fuerzas, hermano, las apuestas estaban, yo digo que 100-1 o 100-0, y todo a favor de Goliat. Yo creo que hasta hubiera apostado por Goliat si llegó a ver eso. Pero es que David no fue por su fuerza. Él se atrevió a derrotar a ese gigante por su fe, porque era un hombre de fe. Era un hombre que constantemente buscaba la presencia de Dios. Y es que la fe, como dice la palabra, viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ejercite la fe, hermano. Estos escenarios, aquí en estos escenarios usted se está llenando de fe. Busque a Dios cada mañana, en la tarde, antes de acostarse. Dele gracias al Señor. Y el que esté falto de fe, pídala a Dios. El que esté aún, dice la palabra, el que está falto de sabiduría, que se la pida al Señor que Él da. Así mismo, Señor. Pero además de pedir la fe, ejercitemos la fe. Porque no me basta solo, Señor, dame fe, no. Esto se trata de lanzarse como lo hizo David. Yo derroto a este gigante porque yo sé quién está conmigo. Amén. Y algo muy importante también es el otro versículo que quiero compartirles. Está en Juan 11:40. Y es aquella historia en donde Lázaro ya está, como quien dice, muerto. Ya Lázaro está más allá que acá. Y sus hermanas ya lo habían visto así. Ya habían pasado ya varios días. Ya Lázaro estaba, como les digo, en otro estado. Y cuando Jesús llega y ve esta escena, y bueno, les invito a que puedan ver esta historia más a fondo. Jesús llega y las ve a ellas, pues, que ¿por qué no estás, Jesús? No estuviste en este momento, el momento más importante que te necesitamos. Y bueno, pasa de todo, pero en el versículo 40 de Juan 11 dice: Jesús le dijo a Marta, que era la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Y qué pasó después? Pues que Lázaro se levantó entre los muertos. Este hombre está durmiendo. Lázaro, levántate y anda. ¿Cuál era la gloria de Dios en ese momento para Marta? El milagro que pasó en ese momento. La gloria de Dios en ese momento era la resurrección de Lázaro. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, primero debes de creer. Y así yo mismo me evalúo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tal vez estás endeudado, tal vez los bancos están llámete y llame, tal vez estás peleando, estás pasando tal vez por un problema de divorcio, yo qué sé, cualquier circunstancia que estés atravesando. Así te dice el Señor, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Empieza a ejercitar la fe. La gloria de Dios en tu vida se manifiesta todos los días de acuerdo a mi medida de fe. Porque así lo dice Dios, nos dio una medida de fe a cada uno distinta. Y depende de mí ejercitarla y fortalecerla, hacerla día a día más fuerte. Orar con fe. Y tú vas a empezar a ver la gloria de Dios, porque entonces esa deuda empieza a desaparecer. Ya tú empiezas a ver distinto, ese divorcio se cancela y ustedes vuelven a restaurarse. Aquella persona que está en las drogas ve la gloria de Dios, y la gloria de Dios para esa persona es no volver a consumir ningún vicio. Esa madre que está ahí luchando por ese hijo, ese padre luchando por ese hijo, solamente créale al Señor. Volvemos al principio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando ejercitas tu fe, vas a poder ver la gloria de Dios. Moisés, hermano, me impresiona mucho Moisés. Uno de los personajes de la Biblia que más prodigios vio, pienso yo. O sea, vio incluso el pueblo que estaba con él, el pueblo de Israel. Muchísimos prodigios, muchísimas señales. Hermano, ver caer
Maná del cielo, pan. Y no solamente eso, las plagas. O sea, Dios se manifestó de una manera poderosísima sobre la vida de Moisés. Pero ¿sabes por qué lo hizo en Moisés? Un hombre que dudó. Porque si recuerdan el llamado de Moisés cuando se le aparece Dios en la zarza de fuego, yo soy el que soy. ¿Quién eres tú? Le dice Moisés, yo soy el que soy, dile así a Faraón. Y todo empieza él a dudar, pero es que yo con mi problema de habla, Moisés era tartamudo. Es que a mí no me van a creer, y él es que a veces tenemos nosotros dos. Y es que yo no sé si lanzarme, es que no, ese problema es muy grande, es que ya mi hijo lo perdí. Hermano, Moisés empezó a ejercitar la fe. Y solamente ese hombre en las manos de Dios pudo haber visto cantidad de prodigios. Y uno de los más grandes para mí, además de todos los que vio, fue cuando el mar se abrió. El hombre llegó a un punto en donde ya los egipcios están ahí atrás, como quien dice, pisándoles pues las espaldas, porque en aquel entonces el faraón los había dejado ir, pero luego por allá le da la maravillosa idea que no, me arrepiento de haberlos dejado ir, vamos a acabar con esos manes. Y llega Moisés al punto del mar, y bueno, ¿y aquí qué? Pero la fe de Moisés hizo que el mar se pudiera abrir. ¿Qué le dijo Dios? Extiende el cayado, extiende la vara, extiéndela hacia el mar. Y el mar se abrió, hermano. Y los israelitas vieron eso y pasaron. Hay un mar tal vez ahí en tu casa, hay un mar allí porque estás dudando, estás temeroso. Pero si estás con fe, créeme que ese mar se va a abrir. Por muy poquita que sea, el mar se va a abrir, porque la palabra lo dice, que si tuvieras fe como ¿qué? Como un granito de mostaza, le dirás a la montaña que se mueva y la montaña se tendrá que mover, el mar se tendrá que abrir, por muy pequeñita que sea tu fe. Pero qué bueno que la ejercitemos. Dios interviene donde hay fe. Dios interviene donde hay alguien que cree. ¿Sí me hago entender? Allí es donde Dios puede intervenir. Ahí es donde Dios puede entrar en la casa. Porque el que le está buscando está creyendo que le hay. Amén. Y ese era Moisés. Por eso Moisés vio después de ahí para allá caer maná del cielo. Vio los codornices también caer. Entonces, hermanos, eso es una locura. Pollo frito cayendo con miel de abeja. ¿Sí? Y los israelitas aún así, de ahí para allá, eran dudosos. Y Moisés, pero estos manes ¿hasta cuándo? Porque Moisés era un hombre que su fe la tenía intacta. Y luego, ¿quién le siguió? Josué. Otro hombre con fe impresionante, hermano. Que donde había problemas lo que miraba era un respaldo de Dios. Que donde había problemas Josué lo que decía, esa tierra es de nosotros porque Dios la prometió. La tierra prometida. Y así hay muchos hombres en la Biblia que por fe, dice la palabra, los héroes de la fe, por fe alcanzaron la promesa. Todos. Entonces es importante tener fe. Es importante que mi día a día con Dios, con Jesús, mi día a día en donde yo estoy, en donde yo alabo, canto, en donde yo sirvo, mi trabajo, en todo lo que haga, usted le meta esa pizquita de fe. Métale esa pizca de fe, hermano. Porque en esa pizca de fe Dios empieza a intervenir. Empiece a creer que ese hijo ya salió de las drogas. Mire las cosas como son, como si fueran. Empieza a declararlo. Como si fueran y te será hecho. Empieza a decir, sí, ese carro es mío, esa deuda se paga, cancelo esa deuda. ¿Sí me hago entender? La palabra es clara. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Entonces empieza a activar la fe. Aquí como volvemos al principio. Aquí usted puede hacer muchas obras muy bonitas. Usted puede darle de comer al hambriento. Puede darle de comer a aquel que está necesitado. Puede orar por los enfermos. Pueden haber muchas obras bonitas. Usted puede ser el que más sabe de palabra. O puede ser el que más sabe de ciencia, de conocimiento, lo que sea. Pero si usted y yo no tenemos fe, jamás, escúcheme muy bien,
jamás vamos a agradar a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y allí usted se da cuenta de cómo viene la fe, qué es la fe. En el versículo 1 empieza: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque no andamos por vista, sino por fe. Yo no puedo andar por vista, porque si andara por vista, volvemos a lo de David y Goliat. Yo le apuesto a Goliat. Pero si empiezo a ver por fe, fue cuando Israel vio cómo David mató al gigante. Era imposible que ese jovencito lo asesinara, lo matara a tremendo gigante. Sin ninguna experiencia, ojo, dentro de los ejércitos, pues, dentro de las milicias, por así decirlo, en el ejército, los entrenamientos que hacían el pueblo de Israel para defenderse frente a un ataque enemigo de otro pueblo. Su experiencia era ser pastor de ovejas. Pero eso le bastó porque tenía fe. Agarra lo que tienes y lánzate, arriésgate con lo que tienes. Porque eso es lo que va a usar Dios. Esa pizca de fe, eso es lo que va a usar Dios, eso es lo que necesita el Señor para empezar a utilizarte. No sé a quién le estoy hablando, pero eso es lo que Dios está usando. Ahí estás por la fe que tienes. Tu matrimonio se mantiene por fe. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová está metido ahí, hermano, hay fe, hay intervención del cielo. Amén. Esa es la invitación el día de hoy. Que puedas empezar a activar la fe. No importa si dudas. Claro que van a haber dudas en este proceso. Pero con duda y todo, hermano, si hay una pizca de fe, Dios va a intervenir. Amén. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos? Le damos gracias a Dios por esta palabra. Señor, gracias por hablar a mi corazón, por enseñarme acerca de la fe. Quiero agradarte, Señor, en todo y reconocer que sin fe es imposible agradarte, que no importa lo que haga, si no tengo fe, no te podré agradar. Y hoy quiero agradarte, Señor, en este día. Quiero que veas la fe, así sea pequeña, Señor. No importa, Espíritu Santo, ve mi fe. Porque con esa fe es que te busco. Porque me acerco a ti creyendo que tú estás escuchándome. Porque lo dice tu palabra, el que se acerca crea que le hay. Y quiero empezar a ver tu gloria todos los días desde que me levanto. Porque estar vivos ya es ver la gloria de Dios, ya es ver tu gloria, Jesús. Veo tu gloria en todo lo que haces en mi casa y en mi familia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Bueno, Dios continúe bendiciendo tu vida y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. Tu donación se convierte en felicidad. Felicidad para más de 3,000 personas que son beneficiadas a través de los 14 programas de la Fundación Misión Paz. Por medio de ella llevamos alimento y sustento. Llevas felicidad a más de 760 familias que de manera gratuita reciben un acompañamiento de consejería. Tus aportes se traducen en felicidad para más de 150 estudiantes que son beneficiados. Próximamente serán profesionales al servicio de nuestro país. Oportunidad para 160 familias que cuentan con la bendición de tener un empleo en nuestra organización. Son muchos los medios a través de los cuales tu donación bendice a otros. Gracias por unirte a esta causa. Para realizar tu donación, puedes escanear este código o, si lo prefieres, puedes ingresar a www.misionpaz.org. Juntos estamos construyendo un mundo más feliz.